bueno, como decía un poco al principio, lo que vamos a ver es sobre todo qué aspectos o qué factores tenemos que tener en cuenta en WordPress a nivel de SEO on page. Es decir, evidentemente no vamos a dar técnicas muy avanzadas a nivel SEO, sino que vamos a ver cosas prácticas que podemos aplicar en cualquier blog, en cualquier web que esté bajo WordPress. Y además son cosas que son imprescindibles, es decir, que son necesarias y básicas que tenemos que tener sí o sí en nuestra web o en nuestro blog en WordPress. Bien, pues vamos a empezar. Y lo primero de todo, pues a nivel general, ¿qué es SEO? Bueno, pues SEO, evidentemente, pues Search Engine Optimization, digamos una forma de decir lo que es SEO, una definición, pues sería SEO son todas aquellas acciones que sirven para conseguir de forma gratuita, es decir, pues sin poner dinero, un coste, para que nuestras publicaciones pues aparezcan lo mejor posicionadas, ¿no?, dentro del buscador. En este caso, pues el buscador de referencia sin duda es Google, con una penetración de incluso en nuestro país de más del 98% en España. En fin, unos datos increíbles. Bien, dentro de SEO tenemos dos formas de implementarlo en una web o en un blog. Está por un lado el SEO on-page, que es lo que vamos a ver hoy, y SEO on-page pues básicamente es un conjunto de acciones y los factores que se aplican para posicionar nuestra web. Todos estos factores son aquellos que se aplican justo dentro de nuestra web o nuestro blog. Esto también, bueno, lo podéis encontrar otro nombre, otra forma de llamarlo, que es SEO on-site. En fin, lo más común suele ser on-page. Y la otra opción, la segunda opción, pues sería el SEO off-page, que no lo vamos a ver en esta presentación, este webinar, pero sería pues el resto de acciones SEO, pero que se aplican fuera de nuestra web para posicionarla con el mismo fin de posicionarla también en el buscador. Y bueno, entre los principales factores de SEO on page, pues estarían pues los enlaces, link building, aquellos que apuntan a nuestra web y que bueno, dependiendo de esa calidad de esos enlaces, pues también mm, mm, ayudan a posicionar nuestra web. Y también incluido aquí en esta diapositiva, también los enlaces que provienen de redes sociales, que cada vez además cogen más protagonismo. Por lo tanto, en SEO Page realmente tenemos un menor control de lo que podemos hacer a nivel SEO, ¿no?, que en el caso de on-page. On-page, pues prácticamente todas las acciones las podemos llevar a cabo en nuestra web y tenemos nosotros el control absolutamente de todo lo que podamos aplicar. En el caso de SEO Page no, dependemos más de terceros también, aunque bueno, también depende también de nosotros. Bien, vamos ya a SEO on page y lo que vamos a ver en este webinar, pues yo lo he decidido diferenciarlo en tres factores que yo considero básicos. Uno, por un lado, la estructura y la configuración de nuestra web, de nuestro blog, qué acciones son las que afectarían a la estructura y configuración que tenemos que tener en cuenta a nivel SEO on page. Dos, en cuanto factores que afectarían en cuanto a diseño y usabilidad. Todas aquellas acciones encaminadas al diseño, a la usabilidad de nuestra web, de nuestro blog, que van a favorecer pues hacer SEO on page en nuestra web o nuestro blog. Y luego a nivel de contenido, todas aquellas acciones dentro de esos factores de contenido que van a ayudar también a posicionar nuestra web. Bien, pues dentro de cada uno de estos factores vamos a ver una serie de acciones que podemos ir aplicando a nivel SEO on page. Comenzamos con el primer apartado, el de estructura y configuración. Y bien, dentro de estructura y configuración de este factor, lo que tenemos que tener claro en la estructura de una web es que bueno, debemos de intentar que no sea vertical, es decir, que sea una web lo más horizontal posible, en la cual estén muy claros además
pues todo lo que son las jerarquías, es decir, qué páginas dependen unas de otras, los diferentes niveles que mm, estén relacionados, pero además que tengan una cierta coherencia, es decir, que no que todos los diferentes niveles y páginas que tengamos tengan una relación y una coherencia de por qué están relacionadas unas con las otras. Eso digamos que va a favorecer también el que Google entienda que nuestra página está mejor estructurada y que las propias páginas y las propias URLs estén además, digamos que tengan una cierta coherencia y o sea, se puede reforzar esa vinculación entre unas y otras. Ahora lo vamos a ver. Dentro de estructura y configuración, la primera acción que tenemos que tener en cuenta a nivel SEO on page sería el sitemap y el archivo también de robots. Bien, sitemap sirve para generar un mapa, simplemente generar un mapa de nuestra web con las URLs que Google podrá indexar. Y luego, por otro lado, tenemos el archivo robots.txt que sirve también para indicar a Google qué contenido permites que sus arañas rastreen y cuál no. Es decir, por un lado, el sitemap va a decirle a Google, puedes entrar aquí, puedes ver todo este tipo todas estas páginas que yo tengo aquí, te las doy ordenadas, y por otro lado, con el archivo robots, pues lo que vamos a decirle que es el contenido, cuál es el contenido que realmente queremos que Google rastree. Habrá contenido en nuestra página que no queramos que rastree Google porque no nos interese o porque pueda incluso ser contenido duplicado, en fin, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en consideración. Y bueno, para esto, para sitemap y robots, realmente hay dos herramientas que vamos a necesitar, que vamos a utilizar. Una sería el plugin WordPress SEO Yoast, que para mí es el favorito, mi favorito y el que, digamos, es más potente. Además, lo vamos a ver en las sucesivas acciones que vamos a ir viendo. Pues bueno, vamos a ver qué lo voy a seguir recomendando y lo vamos a utilizar bastante. Y luego también la herramienta de Google, Google Search Console. Vale, ¿qué vamos a hacer con uno y con otro? Bueno, con WordPress SEO Yoast nos va a permitir, el propio plugin nos va a permitir crear directamente el sitemap y además dentro de la configuración del propio plugin podremos decirle a Google, bueno, modificar nuestro archivo de robots, decirle qué es lo que queremos indexar y qué es lo que queremos que Google rastree y qué tipo de contenido no queremos que se rastree. Y bueno, y luego la herramienta de Google Search Console, pues lo que va a servir principalmente es para comprobar qué páginas se están indexando, para enviar también para subir el sitemap que hemos creado con el plugin de SEO Yoast y sobre todo para monitorizar, para comprobar que efectivamente pues no hay ningún problema y no hay ningún error y qué es lo que se está indexando. Es fundamental tener en cuenta cómo se está indexando, cómo se está posicionando nuestra web a través de esta herramienta de Google. Ramgon. Bien, otro factor que tenemos, otra acción que tenemos. Dime. Sí, por aquí hay algunos comentarios, algunas preguntas en cuanto al formato del sitemap, porque tenemos aquí el sitemap que es ¿cómo estaba por aquí? El TXT, que lo habías anotado, y otra versión que es la más Sí, popular, que es la XML. ¿Por qué directamente utilizar esta versión del sitemap? pues a ver, creo que te he puesto TXT, pero es XML. Ah, vale, vale, vale. Es XML, no, me he confundido con el robot TXT perdón, es una errata que me he cometido ahí, que he metido TXT y es XML. Es XML. Ah, vale, vale. Es correcto lo Porque hay un que nos sitemap gusta en TXT, la pero pregunta. No, es muy limitado, pero si es el no, no, no. XML, vale, Es vale. es el XML el que te crea Yoast. Sí, sí. Ahora gracias por el apunte. Venga, gracias Jordi, Méndez Luis, que nos están dando las preguntas, Joaquín Pérez, muchas gracias. Venga, adelante. Vamos. Bien, otra acción importante que tenemos que tener en cuenta, el tema de las URLs amigables o URLs friendly. Bien,
Sobre todo esto afecta a las URLs permanentes de nuestro blog. Lo que tenemos que tener en cuenta al escribir, al hacer una URL es que debe ser amigable, debe poder leerse y entenderse fácilmente en una conversación telefónica. Bueno, esto sería, digamos que, una manera de definir cómo debería de componerse una URL amigable. Eh, dentro de esa URL, de las características necesarias es que, bueno, no debe incluir stop words. Stop words son aquellas palabras que Google directamente desecha de indexarla. Es decir, pues son, por ejemplo, eh, proposiciones, verbos como ser, estar, y sí, básicamente en, tú, es, ser, una lista de palabras que Google ignora, porque son muy típicas o muy normales. Bueno, en ese caso, como no aportan nada, realmente en las URLs podemos coger y eliminarlas. Ahora vamos a ver cómo sería una URL permanente en WordPress. Y también deberíamos de detectar cuáles son las URLs rotas. Aquellas URLs que, por lo que sea, bueno, pues ya el enlace no está correcta, no lleva a ninguna dirección, da un error 404 y bueno, y debemos de modificar, debemos de arreglar. Para ello hay dos links que yo recomiendo. Uno sería Broken Link Checker. Eh, este link lo único que hace, bueno, lo principal que hace, básico, es detecta cuáles son aquellos links que tenemos en nuestro WordPress que están rotos, aquellas URLs rotas, y además nos propone directamente la edición de ese enlace para borrarlo, añadir, o sea, cambiarlo por otro, editar, incluso nos puede llevar incluso a la propia página donde está el enlace para modificar el texto. Es un plugin bastante interesante. Y luego, por otro lado, tenemos el redirection, que lo que hace es meter una redirección a cualquier URL que tengamos en cualquier post o página. Esto es muy interesante, además, por ejemplo, cuando actualizamos un post, una publicación que tengamos en cierto tiempo. Bueno, pues este plugin lo que permite es que hace una redirección a esa publicación, nos permite mantener además pues a nivel SEO el posicionamiento y todo. Eh, es completo, muy fácil de usar y además una vez que hemos hecho la redirección podemos coger y eliminarlo del plugin, que la redirección se mantiene sin ningún problema. Y con Broken Link Checker igual, hacemos el chequeo y una vez que hemos hecho el chequeo de las URLs y demás, pues podemos también eliminarlo y listo. Son plugins además muy fáciles e intuitivos. Bien, dentro de lo que hablábamos de las URLs permanentes, por defecto, WordPress antes, por defecto nos mostraba un tipo de URL como este de aquí arriba, que vemos aquí. Ahora, en la última versión de WordPress, ya por defecto nos muestra esta que está aquí, que digamos que es la de tu dominio o subdominio, barra y una página ejemplo, que es además la que yo recomiendo. ¿Por qué? Bueno, ver, vamos a ver aquí, WordPress, vamos a ir a enlaces permanentes. Bueno, ahora dentro de enlaces permanentes, pues vamos a ver lo que estaba mostrando. Bien, lo que decía, pues esta sería el primer tipo la URL que por defecto antes WordPress mostraba. Aquí tenemos una segunda URL que, bueno, que en páginas a lo mejor no sé, como por ejemplo noticias o en las que la fecha sea importante, bueno, puede ser interesante meter el año y el mes y el día aquí delante, aunque no lo recomiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no recomiendo el que lleve número, fecha delante? Porque lo que
precisamente Google recomienda es que la palabra clave esté posicionada lo más a la izquierda posible dentro de la URL. Entonces, bueno, pues si detrás del dominio justo estamos metiendo una serie de números, fechas y demás, y, y después vamos a meter las palabras clave, pues realmente estamos perdiendo ahí, no lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? Bueno, aquí tenemos más opciones, es similar, fecha, lo único que quitamos sería un dígito, un par de dígitos. Y bueno, y aquí ya archivos, categorías, incluso, bueno, pues podemos hacer una estructura personalizada. Podemos meter el subdominio, aquí una categoría o una etiqueta, en fin. Podríamos crear una estructura personalizada. La idea, lo principal, o sea, la básica o la que yo recomendaría sería esta. Sería el dominio, una página de ejemplo y en todo caso, bueno, pues si tenemos mucho contenido, publicamos mucho contenido, a lo mejor una categoría aquí. Una categoría y a continuación el URL. Pero sí que tener en cuenta eso, que la palabra clave debería de ir lo más a la izquierda posible. También tener en cuenta el número de caracteres que se van a mostrar luego en el snippet. Bien, volvemos a la presentación. Vamos a la siguiente. Vale. El siguiente apartado, acción que curiosamente hay gente que no le da importancia o que lo deja en blanco, sería el del título y la descripción. Todos los blogs o webs alojadas en WordPress pues tienen un título del sitio y una descripción. Bueno, esto siempre hay que completarlo, aunque incluso lo normal es que no se muestre, es decir, lo normal es que pues vuestra web no muestre el título del sitio un texto, ni tampoco la descripción, sino que tenga un logo, una imagen y aparezca, bueno, la descripción aparezca en esa misma imagen o ese mismo logo, ¿no? Pero sí que a efectos de posicionamiento SEO sí que Google lo tiene en cuenta y además esta descripción y este título es el que se va a mostrar, se muestra luego también en Google. Entonces, bueno, pues cosas que tenemos que tener en cuenta, pues debemos incluir en la descripción corta aquellas claves, aquellas palabras clave por las cuales queremos posicionar la web o el blog. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta este punto. ¿Y cómo podemos definir el título y la descripción? Esas palabras clave. Bien, pues sin entrar muy a fondo en cuál sería el proceso, sí que vamos a ver los pasos a seguir para definir las palabras clave de nuestro blog. Lo primero de todo, empezaríamos con un brainstorming o lluvia de ideas. Para esto, pues simplemente nos bastaría con un folio, con un Excel, con cualquier tipo de soporte para escribir todas aquellas ideas, todas aquellas palabras clave que por las cuales pensemos que queremos posicionarnos y además la gente, cualquier usuario que vaya a ser lector nuestro o sea ya lector nuestro, nos está buscando, ¿no? Nos puede buscar nuestro contenido. Entonces, bueno, pues para esto nos van a servir también, nos van a poder ser útil herramientas como esta que cito aquí, el Keyword Tool IO. Esta herramienta, pues en base a una palabra clave que nosotros introduzcamos, pues va a permitir, nos va a dar una serie de ideas relacionadas con esta palabra clave. Luego, otro apartado que no se tiene a lo mejor muy en cuenta es la función de autocompletar de Google. Cuando nosotros introducimos en el buscador, en la parte de la URL, en la parte superior, introducimos un término, pues Google nos va a ofrecer una serie de términos de búsqueda que nos autocompleta. Es decir, pues si nosotros escribimos marketing, pues a lo mejor Google nos va a ofrecer marketing de contenidos, marketing digital aplicado a... Bueno, pues nos va a ofrecer una serie de opciones que nos pueden servir de ayuda para encontrar palabras relacionadas con esa misma palabra, esa palabra clave que nosotros estamos
utilizando, pensando de inicio. Y bueno, luego las búsquedas relacionadas del propio buscador. Cuando hacemos una búsqueda, en la parte inferior de la página de Google tenemos también pues una serie de búsquedas relacionadas con ese mismo término que hemos buscado. Bueno, pues estas tres opciones serían útiles para esta primera fase. Bien, una siguiente fase, esta búsqueda de palabras clave para nuestro blog, pues una vez que ya tenemos más claras cuáles son aquellas palabras, aquel grupo de palabras por el cual queremos posicionarnos, pues bueno, antes de nada, esas palabras por las que queremos posicionarnos, debemos de saber que tienen que estar relacionadas con nuestra actividad, con nuestros contenidos y lo que esperan nuestros lectores, por lo que nos buscan nuestros lectores, lo que decía antes hace un momento. Con ese grupo de palabras, pues vamos a herramientas como Google Keyword Planner o Google Trends. Podemos hacerlo indistintamente, podemos usar una u otra. ¿Y qué ocurre cuando introducimos en Google Keyword Planner pues dos, tres palabras? Pues que nos va a dar un montón de palabras relacionadas, nos va a decir también la competencia que existe con esas palabras y bueno, nos va a aportar sobre todo ideas. Con Google Trends no nos va a dar ideas de nuevas palabras, pero sí nos va a decir pues cuando estamos barajando varios términos, por ejemplo, volviendo al tema de marketing digital y marketing online, pues nos va a decir qué término de los dos es el más buscado en ese momento. No nos va a dar una cifra, pero sí que nos va a dar una aproximación, una idea, ¿no? para saber cuál es el término más buscado entre los dos. Pues esa sería la idea. Y por último, una quizá tercera fase, ¿no?, de esa búsqueda de palabras clave sería estudiar y analizar nuestra competencia. Es decir, saber, está bien que sepamos por qué palabras clave queremos definir nosotros, pero a lo mejor también nos puede servir saber qué palabras clave son aquellas por las que la competencia, por las que otros blogs o otras web de nuestra competencia están ya posicionándose. Y bien, para esto, pues yo voy a recomendar dos herramientas. Son las que uso, sería SEMrush, que es muy útil, pues bueno, ya me imagino ya estaréis al tanto de esta herramienta. Bueno, básicamente buscar, introducir URL de nuestra competencia, dominio, y nos daría aquellas palabras clave por las que está ya posicionándose. Pero además, si queremos, por ejemplo, saber exactamente qué palabras son las que han introducido en cualquier web de nuestra competencia en su descripción, pues la barra de navegador de Moz nos sería también muy útil para conocer cómo se ha definido, ¿no? Qué palabras clave ha utilizado para posicionar su web y cómo ha escrito su descripción, por qué palabras está describiéndose. De hecho, vamos a ver un ejemplo. Vamos a salir de aquí, vamos a ir, por ejemplo, a Marketing Web de Miguel Florido y vamos a ver, con la barra de Moz, vamos a ver cómo él cómo ha escrito la descripción y por qué palabras clave. A ver. Vamos a analizar exactamente la descripción y el título. Como veis, está tardando, pero porque no. Franco, hasta que se esté cargando, te hago una pregunta que nos han dejado por aquí. Vale, mejor. Vale, por aquí nos decía Carmen Fernández hace unos instantes cuando nos mostrabas la estructura de las URLs, las palabras clave que deberían estar ahí. La pregunta dice, ¿la descripción tiene que tener sentido como frase o pueden ser palabras claves sueltas? Perfecto, buena pregunta. Sí, tiene que tener sentido como frase. Tenemos que tener en cuenta que esa frase se va a mostrar luego en los resultados de Google. Cuando alguien busque
haga una búsqueda y le aparezca nuestra web, la descripción de nuestra web va a ser esa frase que pongamos. Entonces, bueno, tiene que tener sentido, tiene que ser una frase atractiva, atrayente, que impacte y que además, bueno, pues incluya las palabras clave por las que queremos posicionar. Ujú. Perfecto, quiero recordarles a todos que también estamos con el hashtag Rush en vivo, todo junto, os acabo de dejar en el chat. Ya hay una conversación que se ha formado dentro de este hashtag. Si tienes alguna pregunta, la puedes dejar ahí. Otra pregunta y continúas, Ramgón. Por aquí nos dice Elena Sí, Rico. Ramgón, ¿es mejor Yoast o qué te parece All-in-One SEO como plugins para WordPress? sí, esa es la pregunta del millón. Normalmente prácticamente todo el mundo te va a decir que es más completo yo SEO. Quizá All-in-One es más sencillo, ¿no? Porque es más fácil de configurar. Pero claro, el potencial que tiene Yoast SEO, no sé. Yo me quedo con Yoast. Pero bueno, Vale, ya nos están llegando más preguntas, pero dentro de un momento más te vuelvo a interrumpir. Adelante, Rangón. perfecto. Bueno, pues ya hemos cargado después de un rato la web de Miguel Florido. Vamos un poco a rebuscar por aquí lo que tiene. Bien. Como veis, aquí está el título de su web, blog de marketing digital y social media de Miguel Florido. Evidentemente, palabras clave, marketing digital y social media. Dentro del título lo ha metido incluso. Luego la meta descripción, que sería esta de aquí. Él ha metido, bueno, blog de marketing online y social media, donde encontrarás consejos, trucos, guías de marketing digital y redes sociales. Autor Miguel Florido. Como veis, él está metiendo ya aquí pues palabras clave como marketing online, social media, consejos, trucos, guías de marketing, justo de lo que él normalmente escribe. Todo el contenido que cualquier usuario pues se va a poder encontrar en su web. Y bueno, ya que estamos aquí en la barra de mod, pues para que veáis también que si seguimos mirando, pues bueno, esta es la página de inicio, entonces claro, la información que nos va a dar de títulos H1 y demás, pues no es, no es interesante, pero bueno, sería más interesante en una página en concreto de algún post y demás, para saber exactamente, bueno, te incluiría, te diría aquí también qué palabras claves se están mostrando en los H1, en los H2 y demás. Y también aquí, bueno, aquí veis también las meta keywords que también que él ha incluido. Y bueno, y la Modbar también, bueno, os indicaría también la autoridad de página y el dominio de autoridad, que no vamos a entrar en valorar esto, pero bueno, para que también tengáis en cuenta que esta herramienta es muy potente y muy interesante por eso, porque os da mucha información. Bien, vamos de nuevo a la presentación. Aló, Ramgón. Sí, Nos pedían por aquí también, a modo de pregunta, si podías mostrar el slide anterior, que no habían podido tomar apuntes. Si lo podías poner unos 10 segundos el slide anterior. sí, ¿cuál de ellos? ¿Este? A ver si me dice por aquí. Un segundo. Supongo que este. Exacto, sí es ese. Lo puedes dejar un poco. Vale. Vale, si le pueden tomar una foto o algo, también lo pueden compartir en redes sociales con el hashtag Rush en vivo. Sí, de todas maneras, claro, de todas maneras bueno, mañana o pasado se colgará el vídeo, ¿no? Y además la presentación la colgaré también en Slicer, o sea que no hay problema, para que además podáis hacer clic en los enlaces y ir a las herramientas para poder utilizarlas y todo. No hay Perfecto. problema. Vamos adelante entonces, ya está. Por último, bueno, pues por último dentro de la definición de palabras clave para nuestro blog, pues evidentemente el plugin de WordPress SEO Yoast del que hablábamos antes, que bueno, es un básico, En el caso de que no utilicéis SEO Yoast, pues también, o One SEO, como habéis comentado algunos,
son plugins que tenemos que tener en WordPress. Es imprescindible tenerlo. Nos facilita además mucho el trabajo y una vez que te acostumbras a trabajar con él, al escribir incluso un post, te lo da ya prácticamente todo hecho, ¿no? Con los campos para introducir palabras clave y te da una serie de consejos y demás muy interesantes. Después entraremos más a fondo en esto que estaba comentando ahora. Bien, otro apartado dentro de los factores de estructura y configuración a que tener en cuenta sería el de las categorías. Y digo, yo para mí menos es más. ¿Por qué digo esto? Pues porque mm, hay una cierta tendencia por lo general, ¿vale? Cuando uno se pone a escribir, empieza en un blog, mm, pues a crearte categorías a diestro y siniestro. Una categoría casi por cada post, por cada tema que tratas. No está bien, o sea, no es lo más apropiado. ¿Por qué? Pues porque al final nos vamos a juntar, si en el momento en que tengamos escritos 30 o 40 publicaciones, pues a lo mejor nos juntamos con 20, 30 categorías. Lo ideal es cuando iniciamos la actividad en un blog, en una web, es fijar ya unas categorías, unos contenidos sobre los que vamos a escribir, siempre teniendo en cuenta unos objetivos con ese blog, ¿no? Primero, y luego hacer una estrategia de publicación, de contenidos, y en base a todo eso, pues crear una serie de categorías, muy extensas, evidentemente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque al tener más categorías, lo que vamos a hacer es que unas categorías le resten importancia a aquellos términos por los cuales nos queremos posicionar. Es decir, nos interesa tener menos categorías, pero principalmente aquellas por las cuales nos queremos posicionar nuestro blog. Y bueno, en el caso de que, por ejemplo, queramos, por lo que sea, queramos crear unos submenús y demás, siempre podemos tirar de etiquetas que van a hacernos la misma función para crear un menú, pero no va a ser necesario crear nuevas categorías. Con las mismas categorías que tenemos, tirando de etiquetas, podemos crear submenús, menús y no crear nuevas categorías. Es una opción dentro de la opción de menús de WordPress. Bien, una vez que hemos visto el primer bloque de factores, pasamos al siguiente, que es el de diseño y usabilidad. Y bueno, tenéis que tener en cuenta en diseño y usabilidad que Google desde hace un tiempo, pues el factor de la usabilidad, el diseño, es algo que tiene muy, muy en cuenta para posicionar nuestra web o nuestro blog. Entonces, bueno, pues, yo ya decía en una publicación que hice para SEMrush, el diseño responsive ya no es una opción, es una necesidad. Y es así. O sea, es necesario. O sea, tenemos que tener una web o un blog que esté totalmente ya orientado a su visualización en dispositivos móviles o cualquier tipo de pantalla, de cualquier tipo de tamaño. Se debe adaptar completamente. Entonces, bueno, pues debemos de valorarlo. Y dentro de diseño y usabilidad, pues un factor que tenemos que tener, una acción que tenemos que tener muy, muy en cuenta, pues el diseño responsive, como decíamos. Tenemos que elegir un tema que sea 100% responsive. Esto antes no lo podemos permitir, ahora ya no lo podemos permitir que nuestro tema no sea 100% responsive. Y si no lo es, pues tenemos que cambiar. ¿Cómo saber que un tema es responsive? Pues tenemos varias opciones. La primera de todas, la más sencilla, fijándonos en las características y las especificaciones de la tienda, del creador, ¿no? Del diseñador que ha creado ese tema. Por lo general, bueno, pues entras a una web como ThemeForest y demás, el propio diseñador del tema te va a decir las características, las especificaciones de que es el responsive. Normalmente los nuevos temas todos son responsive, pero bueno, hay que valorarlo, hay que fijarse y tener en cuenta que no la pueden colar también. Entonces,
para evitar, como tenemos que ser un poco precavidos, para evitar eso, que no la puedan colar, ¿no? Pues una opción sería ir a la previsualización de la demo de cualquier tema. Podría mostrarlo, pero bueno, vamos a seguir con la presentación porque si no, si nos vamos ahora al navegador y entro y hacemos una previsualización de la demo, pues igual no, se nos puede dar bastante carga. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que cuando compramos un tema, bueno, antes de comprarlo, podemos previsualizar la demo de ese tema y podemos saber cómo se puede ver en diferentes dispositivos. Y una tercera opción sería sometiendo ese tema, ese, esa web, a la herramientas para desarrolladores. En este caso es la imagen que yo estoy mostrando aquí a la derecha, esa es la herramienta. Bueno, esta pertenece a Chrome. En Firefox también está disponible y en Internet Explorer no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno, me imagino que también tiene que haber una opción. La opción de herramientas para desarrolladores, vamos a verla. Para que no conozcáis cómo funciona, sería simplemente, bueno, aquí estoy ahora mismo dentro de Chrome, despliego esta opción, bueno, la opción de configuración normal, voy a configuración, perdón, herramientas para desarrolladores y ahora me va a abrir una especie de barra. Esto de cerrar. A ver, vale, ya está. Vale, esta sería esta barra de desarrolladores. Si le damos aquí a este icono, nos va a mostrar cómo se muestra nuestra web en un dispositivo de ese tamaño, ¿no? Pantalla 412 por 659. Pero además, bueno, en el caso de Chrome nos permite elegir cualquier dispositivo móvil, por ejemplo. Vamos a ver Google Nexus 6, cómo se vería. Bueno, pues esta sería el tamaño de Google Nexus 6, así sería como se vería. Podemos ir probando con distintos dispositivos y demás. Bueno, simplemente para cerciorarnos de que ese tema se ve bien. Incluso, bueno, pues podéis aquí, como veis, se puede interactuar y utilizar. Simplemente, bueno, pues para que sepáis que se puede comprobar. Una opción interesante pues sería o ver bien o si conocemos un tema de alguna web que nos guste y vayamos a utilizar para un proyecto nuevo, pues podemos ir a esa web y probar a ver cómo se ve en esta prueba, ¿no? De dividido de dispositivo. Si ya tenemos nuestro tema ya comprado, lo estamos utilizando en nuestra web y demás, pues bueno, no está mal comprobar cómo se está mostrando en otros dispositivos, en otras pantallas, tamaño de pantalla, también otro tema, para asegurarnos de que es 100% compatible. Bien, y también dentro de diseño responsive, algo que tenemos que tener en cuenta, como decíamos, que Google está teniendo muy, muy, muy en cuenta esto y en dispositivos móviles, cuando una web está adaptada, pues saldrá este aviso para móvil. Todas las webs que no están adaptadas para móvil, pues digamos que Google las tira un poco para atrás en resultados. Posiciona mejor todas aquellas que están adaptadas para dispositivos móviles. Bien, dentro de los factores de diseño y usabilidad, pues uno fundamental es la velocidad de carga. Se dice que una velocidad óptima de carga está en los 2 segundos. Bueno, en realidad entre 2 y 3 segundos es aceptable. Si está por debajo de los 2 ya estupendo.
En la velocidad de carga influyen muchos factores, pero bueno, los principales pues serían quizá el tema que hayamos elegido. Normalmente un tema premium va a estar mejor optimizado y va a cargar mejor, porque bueno, no va a tener tanto peso. Tenemos que tener en cuenta también otro factor que influye muchísimo, que es el peso de las imágenes. Después veremos también, hablaremos un poco también de las imágenes, pero bueno, el peso de las imágenes tenemos que tener en cuenta que debemos de reducirlo. No podemos subir imágenes que tengan excesivo peso. Y luego también, por supuesto, el dominio del hosting. Claro, si tenemos una web muy bien optimizada, con muy poco peso, con las imágenes además perfectamente optimizadas a nivel de tamaño y demás, pues claro, si el dominio y el hosting nos falla y no va rápido, no habremos hecho nada prácticamente. Entonces, bueno, pues tened en cuenta que es también fundamental para valorar cuál es el tiempo de carga de nuestra web, de nuestro blog, en qué tiempo de carga estamos y demás, pues yo comparto aquí las herramientas que podemos utilizar. Por un lado, Google es Page Speed Insight. Bueno, pues esta es digamos, la herramienta oficial de Google, la que además pues más fiable porque es la que usa quizá Google, y os va a dar una serie de valores tanto para a nivel velocidad de carga en escritorio como también a nivel de carga en optimización a nivel para dispositivos móviles. También os va a dar pues una serie de indicaciones en qué aspectos podéis mejorar, una puntuación y bueno, si tenéis que tenerla en cuenta, pero tampoco volveros locos con las indicaciones que os da, porque, por ejemplo, en el tema de la reducción de tamaño de imágenes, pues por mucho que la reduzcáis, siempre os va a decir que se puede reducir más. Entonces, bueno, dejarlo un poco. Pero sí que valorar la puntuación que os da y otra serie de mejoras que sí que las podéis aplicar. Es muy útil en ese sentido porque os da una orientación clara. Luego tenemos la herramienta de Pingdom. Pingdom es una página que metemos una URL cualquiera y nos dice el tiempo de carga exacto que tiene esa página. Pero bueno, más allá del tiempo de carga, lo interesante también es que nos da los tiempos de carga de cada elemento de nuestra web. ¿Esto por qué es interesante? Pues porque nos va a decir dónde está el cuello de botella, de ciertos elementos de nuestra web por los cuales se está tardando más en cargar. Es decir, puede darse el caso de que tengamos un widget que tarda a lo mejor 3-4 segundos en cargar. Y, claro, nosotros si no sabemos que este widget es el que está frenando el tiempo de carga de nuestra web, nos podemos volver locos haciendo optimizaciones de lo que hemos hecho, el dominio, el hosting, el tema, y no saber exactamente dónde. Entonces, bueno, es interesante esta herramienta Pingdom porque nos dice exactamente qué elementos está cargando la web en ese tiempo y cuáles son los que están tardando más y en qué momento en qué momento empiezan a cargarse y en qué momento termina la carga de esos elementos. Entonces es útil para detectar posibles plugins, posibles widgets, posibles imágenes que no estén optimizadas, todo eso para poder modificarlo, editarlo y poner una solución. Bien, otra opción que os doy para además mejorar la velocidad, pues un CDN. CDN en este caso, el que yo recomiendo es además gratuito, bueno, tiene una opción gratuita, otra de pago, pero la opción de gratuita además para cualquier blog o web es suficiente también. Cloudflare. Cloudflare es fantástico porque además en el momento en que empiezas a usarlo se nota que te va a bajar bastante la velocidad de carga y lo vas a notar. Bueno, para que no lo sepáis, un CDN lo único que hace es que sirve tu web de distintos servidores. Entonces, bueno, permite que
los elementos de tu web se descarguen desde servidores distintos en lugar de directamente todo desde el mismo servidor de tu hosting. Entonces eso lo que hace es que acelera los tiempos y reduce trabajo a tu propio hosting. De hecho, bueno, tu hosting va a servir incluso menos contenidos de los que podría estar sirviendo si no estuvieras con Cloudflare. Además, bueno, tiene una serie de utilidades, pues, bueno, interesantes, pero en el caso de que nos atañe sería sobre todo enfocado en la velocidad de carga. Bien, ¿por qué digo también el tema de, bueno, no lo he dicho, pero la velocidad de carga, claro, es interesante porque Google va a valorar también tu web para posicionarla a nivel de SEO en, en cuanto sea más rápida. Es decir, las webs que tarden más en cargar no la van a analizar, pero sí que la va a tirar un poco para atrás, en teoría, Google. Por eso es importante que nuestra web, pues como digo, cargue rápido. Bien, otro factor, otra opción que tenemos que tener en claro, nunca, nunca, nunca usar Flash. De hecho, Flash creo que para 2018-2007 habrá desaparecido, Adobe ha dicho que se lo carga. Entonces, bueno, pues es algo que debemos de eliminar por completo y quitarlo. Bueno, hay algunas webs corporativas, sobre todo de coches y demás, que siguen utilizando Flash, no lo entiendo, pero bueno. Flash es muy pesado, tarda mucho en cargar, no es compatible además ya, por ejemplo, con ciertos navegadores, con el dispositivo móvil ya ni hablamos, ya no es compatible. Y bueno, y además, bueno, tenéis que tener en cuenta que Flash no permite incluir esto, entonces, bueno, pues no sirve para posicionar palabras clave ni nada. Google no le gusta por eso tampoco, que lo tengáis en cuenta. Y vamos ya a la tercera parte, al tercer factor, que es el relacionado con el contenido. ¿Cómo podemos posicionar en SEO en base a nuestro contenido? Bueno, Google, debéis Ramón, saber Ramón, que para Google... Sí, permíteme que te sí, interrumpa un vamos. momento porque ya estamos con varias preguntas. Antes que entres a la última parte, ¿qué te parece Sí, si te leo algunas preguntas, un par o unas tres? perfecto. Estamos en Twitter con Russian Vivo, estamos dentro del chat también. Voy a leer una pregunta que está en Twitter porque ya hay un buen rollo que se está montando por allá. Hay una de las preguntas que nos decían, que está aquí, que nos dice nos dice Amanda en Twitter, nos dice, ¿qué influye en la velocidad de carga? El theme, el peso de imágenes, el dominio, hosting, elegidos, ¿qué es lo que más influye? Pues un poco todo, todo lo que hemos dicho, porque eh, te puede influir, o sea, te puede matar. El tiempo de carga te lo puede matar cualquiera de esos factores, o sea, cualquiera de esos aspectos te lo puede matar. Es decir, si tenemos como hemos comentado antes, si tenemos una web muy bien optimizada con los tamaños de las imágenes, con el tema que hemos comprado Premium y que está muy, muy, muy bien optimizado a nivel tiempo de carga y demás. Si luego compramos un dominio, un hosting de estos baratos que realmente va muy, muy, muy lento, pues es que nos puede matar todo el trabajo. O al revés, o tener un dominio que nos cuesta una pasta, un dineral al mes, pero pues, no gastarnos el dinero en un tema premium, comprar uno, o sea, coger uno de estos gratuitos y que nos tire para atrás todo el trabajo, o sea, todo el dinero que nos estamos gastando en el hosting. En fin, yo creo que es un poco un cúmulo de todo. Nos puede tirar para atrás la velocidad cualquiera de esos factores. Por ejemplo, no tener optimizadas las imágenes, subir directamente una imagen de 1 mega o de 500 o de 2 3 megas. En fin, nos puede arruinar también la velocidad de carga. Eh, no sé, tendríamos que también incluso plugins, eh, valorar también la compatibilidad de ciertos plugins, el, por lo que estábamos comentando, lo que puede tardar en cargar ciertos plugins, lo pesados que sean, los widgets también, muchos widgets también son muy lentos, todo ese tipo de cosas tenemos que valorarlas. Entonces, bueno, como decía, para valorar cuáles son los tiempos de carga y demás, la herramienta de Pingdom
sí que nos puede dar una cierta pista de dónde está, dónde puede ser que esté el fallo, dónde nos está tardando más en cargar nuestra web. Perfecto, ya hemos respondido con eso a unas 8 personas. Vamos con la siguiente pregunta, que también estoy juntando todas las preguntas en una prácticamente. Es en cuanto a Sí. las categorías. Por aquí nos dice Ramiro, también por Twitter, nos dice las categorías conviene que sean palabras clave o es mejor asignarlas en tags. No, tags son distintos. Tags realmente no posicionan. Lo interesante son las categorías. Las categorías sí deberían de ser palabras clave a poder ser, claro. Lo a poder ser deberían ser palabras clave. Bueno, si no son palabras clave tampoco pasa nada, pueden ser relacionadas. Pero sí, palabras clave relacionadas, sí, interesante que fueran así. Vale, sobre lo mismo nos dice las categorías también afectan al contenido duplicado. ¿Eso es verdad? Mm, las categorías sí, podrían afectar, claro. Ujú. Sí, sí. Muy bien, seguimos con el tema de las categorías. Por aquí nos decían, ¿cuántas categorías nos recomendarías? ¿Cuál es la mayor cantidad de categorías que recomiendas para que pongamos en nuestros WordPress? Vale, el tema de las categorías iría muy, 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 muy vinculado a la cantidad de contenido que estemos generando. Me explico. No es lo mismo, por ejemplo, una web ¿qué te iba a decir? De noticias, por ejemplo, que evidentemente el volumen de contenido que genera puede ser bastante más amplio. Ponemos, por ejemplo, un ejemplo de un periódico. Pues un periódico tiene categorías nacional, regional, política, deportes, cultura, no sé, bueno, un montón de categorías, ¿no? Que un blog, por ejemplo, profesional. Un blog profesional, evidentemente, categorías va a tener menos. No, ¿por qué? Pues porque va a generar menos contenido, o el contenido que va a generar va a ser más específico, no va a ser tan heterogéneo. Entonces, bueno, tenéis que valorar eso. La cantidad, el volumen de contenido que vamos a generar y la especialización. Si vamos a generar contenido muy especializado y no heterogéneo, o si pues vamos a generar todo tipo de contenidos y vamos a necesitar más categorías. Lo ideal, cuantas menos categorías, mejor para precisamente no restar valor al posicionamiento de aquello por lo que nos queramos posicionar. Vale, por aquí voy a leer un par de preguntas más y ya continuamos con la última parte, porque hay preguntas sumamente interesantes. Por aquí nos dice, ¿qué valor, volvemos al PageSpeed, ¿no? ¿Qué valor según PageSpeed Sí. Insights consideras que es una velocidad optimizada tanto en ordenador como en móvil? Ahí, pues te lo dice el propio PageSpeed. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo el valor que era. Creo que, te lo voy a decir de memoria, pero vamos, creo que estaba a partir de 70 en escritorio, y de 70 a 75 en escritorio y igual, o sí, más o menos igual también en dispositivos móviles, pero bueno, te lo estoy diciendo de carrera. Pero bueno, te lo dice, el propio Google PageSpeed te lo indica, ¿eh? Cuál es aceptable y cuál no. Te lo marca con rojo, naranja y verde cuando es ya supera el 90%. Vale, perfecto. Entonces, voy con la última pregunta de Twitter. Os recuerdo, estamos con las preguntas con el hashtag Rush en vivo. Hay una pregunta que dice por aquí, bueno, todo el mundo está diciendo, el comentario que dijiste, que no uses Flash, Flash ha muerto, la tecnología Flash no es inteligente, usa HTML5, que ya es el estándar de calidad. Por aquí nos dice, ¿es Ujú. necesario? Bueno, es una pregunta que nos hacen en Twitter, nos dice Freeman. ¿Es necesario poner las palabras clave que comiencen en mayúscula? ¿Funcionan mejor? Pues no, en teoría no. Yo tampoco No veo la tiene, diferencia. no, 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 No. Vale, vamos con no. la última parte y después seguimos con las preguntas. Les recuerdo, estamos en Twitter con Rush en vivo. Adelante, Ramón. Vamos.
Bien, bueno, pues estamos ya en la parte factores ya de contenido, la tercera parte. Eh, Debéis de saber que, bueno, para Google el contenido también es el rey y que cada vez, pues, cada vez más premia además el contenido que es de calidad. Entonces, que tengáis también en cuenta que el marketing de contenidos, lo que es la parte de marketing de contenido, pues es ahora mismo el mejor aliado también para el SEO on page. Y bien, dentro de contenido, pues algo que tenemos que tener en cuenta es evitar contenido duplicado. El contenido duplicado, aunque, bueno, el contenido duplicado tenéis que tener en cuenta que eso, que penaliza, que lo que Google lo penaliza y que tenéis también que saber que no siempre somos conscientes de que estamos publicando contenido duplicado. Nos puede pasar que estemos publicando eh, contenido duplicado y que no lo sepamos. ¿En qué casos puede ocurrir esto? Pues, por ejemplo, en el caso de descripciones de productos o servicios. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en el caso de los e-commerce. De un e-commerce, bueno, pues está vendiendo un producto, está ofreciendo, le mandan la descripción, las especificaciones del producto y también te dan un copy-paste y ya está, y meto la descripción del producto. La misma descripción del producto que ha metido o le han enviado, claro, a cualquier otra web, a cualquier otro e-commerce y que puede estar publicándolo exactamente igual. Claro, nosotros, si somos los primeros que publicamos esta descripción, que lo dudo, porque si la estás cogiendo ya del propio, de la propia marca, pues evidentemente seguramente no serás el primero. Pues Google va a entender que está duplicando contenido. Entonces, bueno, pues realmente no vas a posicionar la descripción de ese producto. La descripción debería de ser algo original eh, en ese sentido. Otra, otro fallo que se comete habitualmente, pues notas de prensa. Notas de prensa, pues sobre todo, pues eso, a web de noticias y publicaciones y demás, pues escriben directamente, hacen copy y paste también de notas de prensa y bueno, ese tipo de contenido pues también es duplicado realmente, porque si la misma nota de prensa se publica en diferentes medios, pues al final lo que estás haciendo es publicar contenido duplicado. No lo comento, pero también, bueno, contenido duplicado pues sería simplemente coger contenido, porque es obvio ya, vamos, coger contenido de otra web y llevártelo a la tuya, pero bueno, ya es que tan obvio que ni lo he metido en la diapositiva. Eso sería contenido duplicado, evidentemente. Bien, otra opción, otra clase de tipo de contenido duplicado. Pues la URL canónica. ¿Esto qué significa? Que para Google, nuestra web, nuestro blog, se puede escribir www. Nuestro dominio, en caso por ejemplo rango.es, o http://rango.es, sin las tres W. Es interesante, bueno, es interesante, no es necesario que le digamos a Google exactamente cuál de las dos opciones queremos registrar. Queremos que sea digamos, entre comillas, la oficial, ¿no? La versión oficial. Pues. Y es precisamente esa versión la que después en el buscador se va a mostrar. O bien la 3w punto nuestro dominio o http, o sea, sin el http, directamente el dominio ASICS, ¿vale? Entonces, bueno, esto se haría directamente en Google Search Console. Ahí indicaríamos de las dos opciones cuál es la que queremos registrar, es decir, deberíamos de registrar las dos opciones. Y luego de las dos, decirle a Google cuál es la nuestra, la prioritaria. Y con eso nos ahorraremos precisamente que Google pueda entender que el contenido está publicado, porque si nosotros no le decimos que tenemos cuál de los dos dominios es el nuestro, o sea, el preferido, pues Google puede entender que hay dos blogs distintos publicando contenido igual. Entonces, bueno, simplemente tenemos que tener en cuenta eso y decírselo a Google. Bien, también tenemos que tener en cuenta
que si somos el autor único, es decir, si solamente escribimos nosotros en el blog, pues debemos de tener en cuenta de no indexar nuestro perfil, con el sentido de que Google no busque, es decir, cuando escribimos con nuestro usuario, lo que hace es que se generan como dos tipos de contenido. O sea, por un lado la publicación y por otro lado todos nuestros contenidos que hemos publicado con ese perfil. Entonces, al no indexar todos los contenidos que pertenecen a nuestro perfil, digamos que no estamos duplicando contenidos. Es una forma así un poco para que lo entendáis. Esta opción se edita en la propia configuración del plugin de WordPress SEO Yoast. Creo también que, no recuerdo ahora mismo si en All-in-One SEO también está, pero imagino que también, no lo recuerdo ahora. Simplemente es marcar la opción de no indexar, perfil y listo. Y con esto nos quitamos. En el caso de que tengamos varios editores, se escriban varias personas, olvidaos de esta opción. Tenemos que indexar, sí. Bien, otra opción sería la que tenemos que tener en cuenta, es la de repetir títulos y descripciones de páginas. Es muy habitual que si ya escriben mucho contenido, pues que podamos haber repetido un título, una descripción de página, sobre todo, bueno, si frecuentemente solemos escribir de lo mismo, si solemos escribir y estamos muy especializados en determinados temas, se puede dar el caso de que ciertas descripciones de páginas o títulos sean los mismos. Entonces, bueno, pues esto también tenerlo en cuenta. Bien, y bueno, ya de contenido tenemos que tener en cuenta, pues, digamos, una opción que es clave para mí, bueno, para SEO on Page, por supuesto. Las palabras clave en las publicaciones. Tener en cuenta que cuando escribamos debemos escribir para personas adultas que son nuestros lectores, evidentemente, nuestros usuarios, para quienes escribimos, pero bueno, pero también escribimos para, os hagáis una idea como si fuera un niño pequeño, Google, ¿vale? Y a este pues le tienes que dar todo como muy hecho, muy fácil, para que digiera todo ese contenido, esas keywords y nos posicione, ¿vale? Bien, para cualquier publicación a la hora de escribir debemos de definir cuáles son nuestras keywords principales, aquellas sobre las que vamos a escribir el post o una página de nuestra web o nuestro blog. Y bueno, para definir nuestras keywords nos valdría también la definición que hemos dado en la anterior diapositiva, en la diapositiva de títulos y descripciones, también para hacer un brainstorm y demás, todo eso. Y además vamos a ver también aquí que, bueno, pues, podremos usar, como hemos dicho antes, la herramienta de Keyword Planner, Google Trends, SEMrush y WordPress SEO Yoast. Todas estas herramientas serían las que podemos usar para definir. Como evidentemente el tema de definir palabras clave y demás es un poco, digamos que, bueno, podríamos hacer un webinar entero sobre esto, no vamos a entrar a fondo en esto, pero que lo tengáis en cuenta que es una de las acciones que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues bueno, porque las palabras clave, a ver, las palabras clave tenemos que introducirlas. Dentro de las publicaciones tendríamos que introducirlas primero en el título. En el título debemos de aprovechar un máximo de 70 caracteres, que es lo máximo que se va a mostrar en el buscador, en el snippet, ¿vale? En cualquier búsqueda. Todo lo que supere 70 caracteres pues va a aparecer cortado, va a aparecer con puntos suspensivos y no se va a mostrar. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta, por un lado, que la keyword debe estar lo más posible a la izquierda, situada a la izquierda, y por otro, que no supere esos 70 caracteres. En este caso estoy mostrando una entrada del blog de José Pachín, en el cual, pues bueno, él ha posicionado justo las palabras crear un blog gratis, como veis aquí, y también página web gratuita. Ahí ha metido keywords. Y además, si veis la publicación, bueno, pues veréis que estas palabras claves se repiten a lo largo del texto. Bueno, ahora vamos a ver a lo largo del texto cómo se van haciendo. Dentro de keywords tenemos que tener en cuenta que dentro de la descripción también deberemos introducir
estas keywords. Eh, digamos que la descripción lo que es un resumen del contenido del post. Es decir, tengo que hacer una especie de pequeño resumen del post y incluye esas principales palabras clave. Tenemos un máximo de 156 caracteres. Entonces, vamos a aprovecharlo muy bien al máximo para introducir precisamente todo el texto que podamos. Interesante que este texto sea atrayente, que llame la atención, que provoque un impacto, que den ganas de leer, de pinchar, de hacer clic, porque es el texto justo que se va a mostrar luego en las búsquedas. Cuando alguien haga una búsqueda por nuestra palabra clave, es el texto que se va a mostrar. Incluso, bueno, si nuestra palabra clave por la cual estamos buscando coincide con el texto que aparece aquí, aparecerá el texto en negrita. En este caso es de una publicación mía y aparecería, por ejemplo, si buscamos por la palabra clave Google My Business, pues aparecería en negrita Google My Business. Bien, para definir, para editar la descripción, vamos a ir a una publicación mía, vamos a ir precisamente, bueno, vamos a ir a la misma entrada para que veáis cómo podemos editar la descripción de una publicación con el plugin de SEO Yoast. Es muy sencillo y además, bueno, con lo que comentaba antes del plugin, es un plugin muy intuitivo y muy fácil de usar. Y una vez que ya te acostumbras, pues va prácticamente, eh, vamos, va sobre ruedas, y no puedes no depender de él. Si quieres, Fernando, ¿hay alguna pregunta? Porque como esto va a quedar en encargar ahora. Perfecto, aquí tengo varias preguntas, ya que estamos cargando la página. ¿Por qué nos dicen en el chat? ¿Se pone un título y descripción para cada una de las páginas de un sitio web? Sí, exacto. Todas las páginas y todos los posts tienen que llevar un título y una descripción, claro. Entonces, bueno, pues es un trabajo que tenemos que hacer siempre. Sí. Vale, por aquí más que una pregunta es un comentario, es una recomendación que nos dice Armando Díaz. Nos dice, si me permites una recomendación, utilizar aparte del plugin Yoast SEO, utilizar WordPress Open Graph, que consiste básicamente en una plataforma basada en aspectos sociales. ¿Tú lo has usado, el WordPress Open Graph? No la conozco, pero bueno, tomo nota. Sí, correcto. Vale. Por aquí seguimos con las preguntas de Twitter. Ya se han hecho varias. Aquí hay aquí una que ha llegado. Sí, aquí está. Dice, por aquí nos dice Jonathan Cisneros, ¿a qué se refiere con no indexar cuando nosotros mismos somos los propios autores? Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Lo que hace, a ver, digamos que WordPress lo que hace es que registra por un lado las publicaciones del blog o de la web, ¿vale? Por un lado todas las publicaciones y por otro, pues aquellas publicaciones que pertenecen a ese perfil, que ha publicado ese perfil. Entonces, por eso por lo que decía antes que estaba como duplicado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es no indexar aquellas que son las de nuestro perfil. No quiere decir eso que cuando nosotros cuando alguien entra a nuestro post no vea que lo han publicado con nuestro perfil. Es decir, no estamos diciéndole a WordPress que, que la publicación no nos corresponde, no es nuestra, sino que simplemente estamos diciendo a Google que no duplique el contenido. Simplemente eso. Entonces, bueno, creo Vale, que esto no va a cargar. Entonces voy a volver a la presentación. sí, está un poco lentillo. Ojo, que esto es una hora pico y todo el mundo está metido en Internet. Pero de todas maneras, para que antes que vuelvas a la presentación, por aquí también nos dicen en Twitter, nos preguntan cómo hacer si en varios artículos queremos posicionar la misma palabra clave. Yoast no penaliza repetir. Bueno, Yoast no penaliza, Google si penaliza. ¿Qué nos dices a esto? No,
No, evidentemente, vamos, no penaliza. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Perfecto, vamos adelante. Ya vamos un poco más adelante con más preguntas. Vale, perfecto. Bien, pues la parte de descripción, título y demás sería, para que os hagáis una idea, quería mostrarlo en vivo, pero bueno, no. Mi portátil, la verdad es que en la RAM no da más de sí. En la parte de abajo de la publicación, de cualquier página o de cualquier post, el plugin de Yoast SEO nos va a crear un cuadro como este que veis aquí, en el cual, bueno, pues yo le he introducido en una pestañita de aquí, un cuadro, le he introducido la palabra clave, por ejemplo, en este caso era Google My Business, le he introducido un título. Aquí, aunque parezca que está cortado, realmente no está cortado porque lo que pone ya después es Rangon, que bueno, me importa que parezca cortado porque si os dais cuenta, la palabra clave sí que está. El título aquí, el título sí que muestra la palabra clave y también hay otra que he metido negocio. Y bueno, ya aquí abajo la URL, que también, como os he dicho antes, la he editado y la he escrito sin stop words, sin nada, simplemente he puesto palabra clave negocio y palabra clave Google My Business. Ya está. Eh, Como ven, no, realmente coinciden las palabras clave con el título, pero no en las palabras, por ejemplo, el cómo, el tú, el en, el con, todas esas son palabras, stop words que para la URL las he descartado. Y en la descripción pues he metido palabra clave al principio y he cerrado también con palabra clave al final y luego por en medio alguna. Esto ya, como ya vosotros veáis, la creatividad que tengáis para escribir la descripción, pero sí que pues intentar, por ejemplo, meter una llamada de acción, como en este caso, aprende cómo optimizar esta guía, no sé, preguntas también funcionan muy bien, también incluso yo no los utilizo, pero también funcionan muy bien los emojis, caracteres así un poco raros, además, bueno, todo ese tipo de cosas, jugar con ese tipo de cosas sí que funcionan bastante bien. Hacen destacar más en los resultados. Bien, seguimos con las keywords y una vez que ya hemos escrito la descripción, el título y empezamos a escribir dentro de cualquier post, pues tenemos que tener en cuenta que no solamente basta con escribir palabras clave. Si escribimos, repetimos palabras clave, lo que podemos hacer es sobreoptimizar, ¿no? Escribir en exceso y nos puede incluso penalizar Google. Entonces, pues tenemos que aprovechar y escribir términos relacionados con esas palabras clave y generar también términos long tail con ellas, con estos términos relacionados. Entonces, por ejemplo, términos relacionados, por ejemplo, de marketing online, pues sería marketing digital, marketing de contenido y social media marketing. Eso sería uno de los ejemplos. Y se podrían ir utilizando a lo largo de la publicación para no caer precisamente en el error de repetir la misma keyword en exceso. Bueno, además, no lo decía, pero las keywords relacionadas también potencian, refuerzan la idea de la keyword principal. Bien, para introducir también las keywords a lo largo de la publicación, pues debemos también tener en cuenta el aplicar el formato de texto, por ejemplo, con negrita, cursiva, subrayado, entrecomillado, todo esto lo que va a favorecer destacar esas palabras clave. También debemos de tener en cuenta en crear una estructura de títulos y subtítulos, siempre mediante H1, H2 y S3. H4 o H5 demás, no, no es necesario, es demasiado ya. H1 tened en cuenta que siempre debería de ser el título principal y el resto de títulos o subtítulos serían ya con los H2 y H3. No abusé de palabras clave, utilizar palabras clave, también palabras claves relacionadas y long tail. Bien, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta dentro del contenido, pasamos ya a los enlaces internos. Los enlaces internos son pues todos aquellos que apuntan a contenido propio de nuestra web o nuestro blog. Pues contenido como otras publicaciones u otras páginas de nuestra propia web o blog.
Y los enlaces internos en SEO on-page debes de saber que pues sirven principalmente para transmitir autoridad de página y repartir el link juice por toda tu web. Cada vez que, bueno, que sepáis que eso, que cada vez que estamos enlazando a otras páginas, pues vamos a poder, digamos que reforzar la autoridad de esas páginas que estamos enlazando. También nos va a servir para enviar tráfico por toda nuestra web. Es decir, vamos a conseguir reducir la tasa de rebote. La tasa de rebote es importante, bueno, para quien no lo sepa, la tasa de rebote es simplemente la tasa por la cual se mide el número de personas, visitantes, que se van de nuestra web. Entran a nuestra web y directamente con las mismas se van antes de visitar cualquier otra página o cualquier otro tipo de contenido, ¿no? Bueno, pues eso es un factor también que Google tiene muy en cuenta para posicionar, ¿no? La tasa de rebote. Entonces, todo lo que sea reducirla, pues es importante. Tened en cuenta también una especial atento a de palabras clave, desde la L, tenga siempre una cierta relación con con el que estamos usando. Y vamos ya a, bueno, aparte de también, ¿no? Las imágenes sirven para posicionar nuestra web. Y sirven para posicionar y reforzar palabras clave. Ahora lo veremos. Tened en cuenta también que aumentan la permanencia, enriqueciendo el contenido, reduciendo así la tasa de rebote. De la tasa de rebote, si la gente permanece más tiempo en nuestra web, si le gusta nuestro contenido, pues Google va a entender que la gente no entra y se va a cabo de unos segundos, que permanece en nuestra web y que nuestro contenido es de calidad, que es lo que decíamos al principio de este bloque, que Google valora que nuestro contenido sea de calidad. Pues una manera de decirle a Google, este contenido de calidad, este contenido tienes que posicionarlo, es precisamente consiguiendo que la gente permanezca en nuestra web. Bien, mm, cosas que tenemos que tener en cuenta para posicionar con imágenes. Debemos de insertar fotografías, portadas, imágenes que sirvan para explicar, ilustrar el texto, así como para dar más aire y estructurar mejor. Volvemos a lo que decíamos antes. Si las infografías, las portadas, las imágenes son bonitas, pues atraen al lector y le hacen estar más tiempo, pues eso va a beneficiar. Va a beneficiar porque va a estar más tiempo el usuario dentro de nuestra web. Debemos de incluir un número de imágenes mayor cantidad de palabras que tenga nuestra publicación. Por ejemplo, no tiene sentido que metamos una infografía y 3 imágenes o 4 más en un post de 300, 400 palabras a lo mejor, ¿no? Que va a ser todo de imágenes y nada más texto. Bueno, salvo alguna excepción, ¿no? Que es, no sé, que nos dediquemos a la fotografía, por ejemplo. Pero bueno, lo normal es que no. Normal es que no esté equilibrado eso, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en un post de pues 5.000, 6.000 palabras, pues sí que evidentemente ahí sí que podremos utilizar un mayor número de imágenes, introducir infografías, introducir a lo mejor otro tipo de elementos que evidentemente nos van a dar un poquito más de aire, va a estructurar mejor, va a hacer más comprensible también toda la publicación, todo el post y nos va a servir para lo que estamos comentando. Y por último, bueno, hay que optimizar cada imagen. Vamos a ver cómo optimizamos cada imagen. A la hora de optimizar cada imagen, pues tenemos que tener en cuenta, primero de todo, el ancho exacto que tiene nuestro tema. Para poder ajustar cada imagen, el ancho de cada imagen que nosotros subamos, a ese mismo ancho. Tened en cuenta que, aunque WordPress tiene un editor, es decir, lo que hace es, permite también editar la foto y ajustar, cambiar el ancho y demás, bueno, realmente es bastante malo el lector y
no la va a estropear la foto. Hay que editarla siempre antes de subirla. Y hay que editarla además cambiando el ancho justo, al ancho justo que tiene nuestro tema, para que así la imagen se muestre tal cual la hemos editado, tal cual la hemos creado y no haya ninguna modificación después que pierda calidad o que tenga que reajustar el tamaño y con ello también tarde más en cargar, ¿no? Entonces antes hay que hacer un trabajo previo antes de subir esa foto y el trabajo previo de edición, de ajuste del tamaño, pues podemos hacerlo con estas herramientas. Yo recomiendo la de Pixlr Editor, supongo que Pixlr se pondrá así. Es una herramienta, por ejemplo, está para Chrome como extensión y si no, bueno, podéis entrar directamente a la web, que es totalmente online, gratuita y es fantástica, es como un Photoshop pero online. Y luego tenemos ya Photoshop y GIMP para quien una pago y la otra también gratuita. Y bueno, ese sería en cuanto al ancho. Luego, un factor importantísimo, comprimir el peso de las imágenes, lo que decíamos que afectaba al tiempo de carga de nuestra web. Para a la hora de comprimir nuestras imágenes, pues quizá lo más importante que tenemos que tener en cuenta es no perder calidad a la hora de comprimirlas. Tenemos dos opciones, perdiendo calidad o sin pérdida de calidad. Realmente sin pérdida de calidad se comprime bastante bien y vamos a poder reducir pues tamaños a lo mejor sobre todo lo vamos a notar mucho en infografías, a lo mejor tamaños de 800 kilobytes, además, se nos va a quedar a lo mejor en la mitad, en 300, 200, 100 incluso, bueno, ahí se nota bastante. Para eso, pues tenemos opciones online como compressor.io y TinyPNG. Estas dos opciones online son dos web que a mí me encantan, me gustan mucho. Últimamente estoy utilizando más TinyPNG, pero bueno, las dos la verdad que reducen, comprimen muy bien y no pierdes calidad con ellos. Luego tienes otra opción que es el plugin WordPress Smartsheet. A ver, yo lo he usado, lo recomiendo también, pero prefiero la opción de hacerlo cuando subes las imágenes, subirlas ya comprimidas a través de las otras dos opciones. ¿Por qué digo esto? Pues porque el plugin de Smartsheet no te deja, digamos que no te deja, es muy automático y no te deja mucho control sobre las acciones. Te comprime, no tienes control exactamente sobre lo que está haciendo. Y además, bueno, pues tienes activado un plugin ahí permanentemente para nada, bueno, salvo que lo instales, desinstales o desactive cada vez que vayas a subir algo, no sé, no tiene sentido, a lo mejor para mí no tiene sentido tenerlo activo. Bueno, otro plugin que os sirve para optimizar, pues el EWW Image Optimizer, muy parecido también al de Smartsheet. Y bueno, estos plugins son interesantes, por ejemplo, si tenemos para optimizar el lote, si tenemos ya imágenes subidas previamente que no están optimizadas, pues de un plumazo los podemos coger y podemos optimizarlas, reducir el tamaño de todas las imágenes. Para eso sí que es muy interesante, son muy interesantes estos dos plugins. Y bien, siguiendo la optimización de las imágenes, debemos tener en cuenta que para que sirvan para posicionar nuestras imágenes, debemos de introducir texto en ellas. Y el texto lo introduciremos en dos apartados, en el title y en el alt. En ambos campos, en el title y el alt, introduciremos el mismo término, la misma palabra clave. Pero, por ejemplo, en el caso de tener pues diferentes imágenes, no sé, 4 o 5 imágenes, en cada imagen deberemos de introducir keywords distintas, pero que estén relacionadas, es decir, pues lo que hemos dicho, palabras, términos relacionados, long tail y demás. No exactamente la misma keyword repetida en todas. Entonces, bueno, tened en cuenta también que cuando creamos un archivo de imagen, debemos de procurar también en el propio archivo de imagen, en vez de un archivo de nombre p340.jpg, en vez de eso, introducir directamente, nombrarlo ya con el nombre de la palabra clave, porque eso también
va a posicionar luego para Google, ¿vale? Y bueno, tener en cuenta siempre no introducir caracteres extraños, pues bueno, ñes, acentos, no sé, cualquier asterisco, cosas así, ¿vale? Y ya hemos llegado al final del webinar. Este sería, bueno, sería una visión global de todo lo que hemos visto. Eh, bueno, cada uno de los tres factores que hemos visto: estructura, configuración, diseño y usabilidad, contenido, y cada una de las acciones que debemos implementar en cada uno de esos factores. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado al webinar. Si tenemos más preguntas, pues podríamos contestarlas ahora, y si no, pues lo que nos diga Fernando. Sí, muchísimas gracias, Ramgón. Hay muchas preguntas, estoy seguro que no vamos a poder contestarlas todas, pero voy a tratar de aglomerarlas para que salgan varios temas. Bueno, no vamos a estar mucho tiempo en el tiempo de preguntas, unos 10, 15 minutos máximo. Os recuerdo, podéis dejar vuestra pregunta en Rush en Vivo, en Twitter o aquí en el chat. Vamos con las primeras preguntas. Nos dicen por aquí, ¿es mejor tener las imágenes en el propio servidor o pueden estar vinculadas de Flickr, por ejemplo? Gracias. Esta es una buena pregunta. A ver, lo primero que tienes que tener en cuenta es la velocidad del servicio externo donde las tengas. Evidentemente, Flickr no vas a tener problemas a la hora de servirte, ¿no?, en velocidad de carga. Pero bueno, sí que puede darse el caso de otros servidores que te dé problemas, que no sea tan rápido como tu propio servidor, tu propio hosting. Yo prefiero tenerla en mi propio hosting. Prefiero alojarlas en mi propio hosting. Si, hombre, si es una imagen, o sea, me dices, vale, es que tengo una imagen que es a una resolución enorme, 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 y a lo mejor, pues, a efectos de ahorrar espacio y, no sé, a lo mejor me puede interesar tenerla externa, ¿no? Vale, en ese caso sí. Pero por lo general debes de tenerla en tu propio hosting. Es mejor tenerla en tu propio hosting. Entre otras cosas porque a ti nadie te garantiza que el día de mañana ese servidor donde tienes alojadas las imágenes eh, cierre o te lo cambie las condiciones, no sé, se pueden dar muchas condiciones. Yo no jugaría con eso, las tendría metidas en mi propio hosting. Y luego, bueno, puedo tirar también de herramientas, no la he mencionado, pero hay herramientas, hay plugins como Lazy Load, también el propio Cloudflare, el propio también, hay un plugin también bueno, una parte de Jetpack, un elemento que se llama Photon, aunque a mí me da algún problema que otro me ha dado Photon, pero también te permite hacer un poco la función de Cloudflare, ¿no? De alojar en sus propios servidores las imágenes y así cargar también más rápido. No sé si iba por ahí la pregunta, por el hecho de poder cargar más rápido, pero bueno. Vale, por ahí nos piden si podrías prender tu cámara para verte los últimos instantes. Nos dice una Vale, pregunta. vamos. Ahí estamos, sí. Una pregunta de Miguel Ángel Florido que nos llega por aquí. Dice, hola Ramón, soy Miguel Florido. Me gustaría preguntarte cuántos enlaces internos recomiendas para cada post o artículo del blog. Buena pregunta. Cuanto más podamos, mejor. Es decir, sin que parezca eso una lista, ¿no? Una retahíla de enlaces internos. Tienen que estar relacionados, evidentemente, con el contenido, no tienen que ser aleatorios, pero si tenemos mucho contenido que podemos enlazar, que esté relacionado, perfecto, lo vamos enlazando. Todos los que podamos, claro. Perfecto. Había una pregunta en Twitter que me la repitieron, es de Turismo Difusión, que dice, es un poco anterior a la pregunta, ¿qué hacemos cuando la palabra clave que sale en AdWords tiene stop words o faltas ortográficas? Vale, sí. No, es decir, Google entiende, a ver, Google entiende, digamos que diferencia entre las faltas de ortografía, o sea, la gente que escribe con falta de ortografía, con stop words y demás. Eso
¿Eso qué significa? Bueno, que si nosotros escribimos una palabra clave sin la falta de ortografía o sin la stop word, Google va a ser listo y va a entender que esa palabra clave coincide con lo que está escribiendo, lo que está buscando mal, porque con una falta de ortografía o con, sí, con una falta de ortografía o sin un término de stop word, va a identificar algo que coincide con el término por el cual, por el término que nosotros estamos intentando posicionar, ¿no? Nuestra web. Muy bien, perfecto. Por aquí alguien está utilizando una muy buena estrategia. Me han puesto una pregunta en el chat y la han repetido en Twitter y la voy a hacer y es de Méndez Luis. Nos dice, ¿cómo hacerse un page en páginas que trabajan con DB Builder u otro constructor, donde no hay texto ni opción de keyword principal, etcétera? Bueno, siempre, no, si tú tienes, a ver, Divi, la verdad, Divi creo que no he trabajado en él, pero bueno, con otros, ay, no me sale el nombre, constructores, con otros constructores sí. El caso es que, por ejemplo, el plugin de Yoast SEO lo puedes utilizar exactamente igual con Divi o con cualquier otro constructor. Y las palabras clave las puedes introducir en el texto del propio constructor, igualmente las vas a poder introducir. Tú creas una página en un constructor, el módulo de texto de Divi, tú puedes ahí meter todas las palabras clave, todo el contenido exactamente igual, de la misma manera que harías con cualquier otra página. Lo único que, claro, que está estructurado de otra manera distinta, pero sí, pero el funcionamiento y la lectura que va a hacer Google es exactamente igual que con, que con una página normal del editor de efectos de WordPress. Que ahí nos dice Méndez Luis que hay un conflicto porque Yoast SEO no sabe cómo interpretar una página generada con Builder, con un Builder, ¿no? Pues no sabría decirte ahora mismo, no lo sé. No sé exactamente a qué te refieres con que no saben interpretarlo. No, Vale, ¿no puede darme información? si nos aclaras un poco más, Méndez Luis, mientras tanto vamos a a la siguiente pregunta, que nos dice el tema de los acentos, nos dice Julia Vidal Fernández. ¿Escribo mis posts con acentos o sin acentos dentro de las palabras clave? Con acento. Fácil. Tenemos que escribir primero para las personas y luego ya para los buscadores. Los buscadores ya que interpreten ya lo que la gente busca realmente mal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y aparte de eso, nos preguntan dentro de los enlaces que estamos creando, ya que hay el problema de los acentos o el problema de las ñes, ¿no? Que... Ah, vale, vale, vale. Vale, bueno, en el caso de los enlaces internos no hay problema, es decir, el texto ancla perfectamente puede llevar ñes o puede llevar caracteres extraños o puede ser también directamente la URL, ¿no? En fin, Claro. texto ancla. No hemos entrado a fondo, pero hay muchas posibilidades de edición, no hay problema. Vale, vamos con algunas preguntas más que estamos a tiempo todavía. Nos dicen por aquí acerca de los gráficos. Para tabletas que tienen más DPI en su pantalla y requieren imágenes de más calidad versus un dispositivo móvil, ¿qué recomiendas para nuestro blog? Normalmente eso siempre nos lo va a recomendar, nos suele recomendar el propio tema, suele traer el tamaño exacto recomendado para cada imagen. Siempre es superior. Suele ser, para retina suele ser el doble siempre de tamaño del que nos marque nuestro tema por defecto para resoluciones estándar. Pero bueno, ya como indico, normalmente los temas suelen indicarte, hacerte la recomendación del tamaño exacto que tienen que tener, por ejemplo, los logos y determinada imagen. Vale, aquí hay una pregunta crítica que nos dicen, hola, nos dice David Lozano, Peman, si cambias de plugin SEO en WordPress, ¿se pierde todo el trabajo hecho con el anterior? ¿Cómo debería ser este proceso? Gracias. Ostras. Yo No, en no lo he principio, a probado. ver, yo tampoco. No, en principio, a ver, en principio el posicionamiento no se te debe de ir.
con Google, yo entiendo, vamos, no hay- pero no sé exactamente, no creo que cambie mucho, la verdad, tampoco. Bueno, me Bueno, imagino que tendrás que configurarlo. Depende podemos, de hacia dónde haga el cambio también. Si lo haces para atrás, o sea, si lo haces de un plugin SEO un poco flojo y tiras para Yoast SEO, en teoría debe de mejorar, ¿no? Pero si lo haces para otro peor, pues claro, no sé. No le sé responder. claro, es decir, no has tenido la necesidad de cambiar de plugin con el de Yoast, ¿no? Por aquí nos dice No. Méndez, gracias Méndez, que lo ha probado y que dice que sí, si pasas de Yoast SEO al All-in-One, se pierden todas las configuraciones SEO de la página, o sea, dramático totalmente, ¿no? Bueno, pues entonces, mira, tomamos nota. O sea, para Ojo, atrás no. también bueno, hay gente que ya lo ha hecho, nos dice también Alicia Rodríguez, que también lo ha hecho, que al cambiar de plugin SEO, que no hay ningún problema, mucho más calma, todos tienen la posibilidad de importar datos de los otros. Sí, sí, creo que hay algún archivo de exportación, importación, sí, sí, sí. Sí, nos dice José Fachín Sí, también todas son las configuraciones. que se puede, que es algo que se puede migrar. Nos dice que los plugins de SEO tienen, que todos los plugins de SEO, nos dice Javier González, que tienen la configuración de importar datos de otros plugins. Muchísimas gracias a todos. No lo hemos experimentado. La verdad, la necesidad de cambiar de Yoast SEO creo que a veces no se ha sentido mucho. Bueno, si estamos experimentando con nuestras propias páginas, creo que sí. Por aquí nos dice una pregunta más. Nos dice Jordi Torrijos. Si tienes Analytics integrado, bueno, es un comentario más que una pregunta. Si tienes Analytics integrado, también puedes comprobar la velocidad de este comportamiento, de este menú comportamiento y la velocidad del Mm, sitio web. A manera de comentario. Muchas ujú. gracias, Jordi Torrijos. Nos dice Jordi Puig, ¿qué tema de WordPress crees que es mejor para optimizar el posicionamiento? Uf, pues hay tantos. Decir, bueno, Genesis, por ejemplo, dicen que va muy bien, ¿no? A nivel de posicionamiento y velocidad, además. Luego, no sé, Vivi también, por ejemplo, lo hemos comentado. Quizás esos son, quizás a nivel de crítica y demás, son los que más renombre tienen. No sé. Por lo que quizás serían esas. Vale, hay algunos, pero bueno, hay tantas variantes también acerca de qué temas se pueden elegir. Vale, entonces vamos con la última pregunta. Por aquí la tengo, ya me habían comentado. Aquí está, es de Alejandro Heredia Campos, y con esta pregunta vamos cerrando el webinar de hoy. Nos dice, tengo una web donde los posts son vídeos y se publican una media de 15 posts diarios. ¿Es malo que se use la misma palabra clave en todos los posts? Pues a ver, es malo, sí, es malo porque nada más que estaba posicionado por una palabra clave. Mucho Evidentemente. trabajo por En el caso de debajo. que posicione nada más que vayan por una, Ya, ¿no? sí, sí. Vamos, ya tal como lo veo, bueno, sí, el blog a lo mejor va a estar súper posicionado en una palabra clave, pero ya está, de ahí no Vale. te va a mover, no sé. Sí, sí, de todas maneras, con la misma palabra vas a posicionar por esa palabra clave. O sea que 15 posts Claro. te lo estás curando. Muy bien, con esto vamos cerrando ya el webinar de hoy. Muchísimas gracias, Ramón. Les recuerdo a todos, les voy a poner aquí el enlace. Este webinar ha sido grabado. Todos estamos muy contentos por la cantidad de información y ya más de 50 personas me han dicho, ¿dónde va a estar el webinar para poder verlo, para poder ver la presentación? Os digo, el día de mañana, ya después de mediodía, podréis verlo a través de esta dirección. Se los pongo aquí el mensaje. En la parte del menú de webinars grabados de Siembras, webinar grabado. Ahora mismo ya lo estaremos subiendo. Aquí está. Y también os recuerdo que aparte de los webinars grabados, que ya tenemos muchos, el día 4 de febrero, es decir, este jueves,
vamos a ir ampliando un poco más en este tema SEO de palabras claves, optimización, con nuestro colega Jesús Madurga, que nos estará hablando de cómo buscar y robar palabras clave SEO, a lo cual también te puedes apuntar este día jueves, webinar del día jueves. Aquí tienes también la invitación. Muchísimas gracias, Ramón. Hay preguntas que han quedado en Twitter. En Twitter es con el hashtag Garage en Vivo. Ya vamos a ir viendo cómo la respondemos por ahí. Has tenido, solamente para darte datos de cifras, hemos tenido durante la hora y media de webinar 108 preguntas. Hemos podido responder a 32 de ellas, lo cual considero que es muy, muy bueno. Muchísimas gracias, Ramón. Tus palabras de despedida. Genial. Pues nada, muchas gracias a ti, Fernando, a Senras, por la oportunidad de impartir el webinar. Espero que, bueno, que haya quedado un poquito claro, ¿no? Y de toda la explicación y encantado de formar parte y bueno, a partir de ahora cualquier duda y demás que haya quedado, ¿no? Las preguntas intentaré responder también en el hashtag. Un saludo a todos los que estáis viendo este vídeo y nada, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas felicidades por aquí nos dicen en el chat. Muchas gracias por el webinar. Agradecimientos y más agradecimientos.